En el silencioso santuario de una antigua iglesia, adornado con vidrieras que filtraban la luz de la tarde con joyas de colores, Elena, de 26 años, esperaba en el umbral de su nueva vida. Su existencia había sido una serie de batallas silenciosas, libradas desde su nacimiento, desde la perspectiva de su silla de ruedas. Huérfana, sin familia ni fortuna, había navegado por el mundo con una gracia serena y una fuerza interior que pocos se preocupaban por ver. Casarse con Mark, un apuesto contador, con modestas ambiciones, se sentía como el capítulo final en su lucha por la normalidad. Parecía la prueba de que podía ser vista más allá de su discapacidad, amada por quien era. Con su vestido de novia blanco, regalo de sus pocos amigos, era la imagen de la esperanza, una esperanza tan frágil y hermosa como la luz que danzaba sobre el suelo de mármol. No sabía que estaba a punto de ser el centro de un espectáculo de crueldad que destrozaría su sueño de una vida sencilla y, paradójicamente, la liberaría hacia un destino que jamás podría haber imaginado. La marcha nupcial comenzó y luego se detuvo, dejando un silencio incómodo a su paso. Los minutos transcurrían lentamente, cada segundo un peso sobre los hombros de Elena. Los 200 invitados, entre compañeros de trabajo y conocidos, comenzaron a susurrar, sus susurros que se elevaban hasta las altas vigas como un enjambre de insectos inquietos. La humillación comenzó como un lento calor en su rostro, una mancha roja de vergüenza que sintió que todos podían ver. Mark, su prometido, el hombre que había prometido honrarla y protegerla, llegaba tarde, terriblemente tarde, y cuando finalmente apareció, no fue por el pasillo lateral para ocupar su lugar en el altar, sino por la entrada principal, deteniéndose al principio del pasillo. No llevaba ningún clavel en la solapa, sino una expresión de fría resolución. El corazón de Elena se encogió, como una piedra cayendo a un pozo sin fondo. Supo, incluso antes de que él abriera la boca, que su sueño estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. «No puedo con esto», resonó la voz de Mark en la perfecta acústica de la iglesia. Cada palabra era una bofetada. No se dirigía a Elena, sino a la congregación, como si estuviera dando un anuncio de servicio público. «Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero no puedo». El murmullo de la multitud se convirtió en una exclamación colectiva de asombro. Avanzó unos pasos, con el rostro convertido en una máscara de fingida angustia. «Admiro la fuerza de Elena, de verdad, pero no puedo pasar el resto de mi vida atado a esto», la señaló vagamente, un gesto que abarcaba no solo la silla de ruedas, sino toda su existencia. «Merezco una vida normal, una esposa con la que pueda bailar, una familia sin complicaciones. No puedo casarme con alguien como ella». La crueldad de esas últimas palabras, «alguien como ella», fue absoluta. La despojaron de su nombre, de su identidad, reduciéndola a nada más que su condición. La humillación fue total. Lágrimas ardientes y amargas brotaron de los ojos de Elena, pero se negó a dejarlas caer. No le daría la satisfacción. Sintió el peso de 200 pares de ojos sobre ella, una mezcla de lástima, horror y fascinación morbosa. Era un desastre de coche con forma humana, y nadie podía apartar la mirada. Su padrino, un compañero de trabajo de edad avanzada, le puso una mano temblorosa en el hombro, sin saber qué hacer. El silencio que siguió a la declaración de Mark fue algo vivo, pesado y sofocante. El mundo de Elena se redujo al espacio de ese altar, un escenario donde su vulnerabilidad más profunda estaba siendo diseccionada para el entretenimiento de los demás, y fue en ese momento de absoluta desolación cuando sintió que iba a romperse en 1.000.000 de pedazos, que las pesadas puertas de roble de la iglesia se abrieron de nuevo, con un crujido que silenció incluso sus pensamientos. Un hombre entró, y con él un cambio palpable en la atmósfera de la iglesia. No, era un invitado. Vestía un traje oscuro, confeccionado con una precisión que evocaba poder y riqueza a otro nivel. Alto, de cabello oscuro y ojos que parecían contener la noche, se movía con una gracia letal, como una pantera en un santuario. Una fina cicatriz le recorría la sien hasta la mandíbula, un blanco contrapunto a su piel bronceada. El miedo se extendió por la congregación como un reguero de pólvora. Se oían susurros de
Es Víctor Rossi. El nombre flotaba en el aire, cargado de historias de violencia, poder y control absoluto sobre el submundo de la ciudad. El jefe más temido de la mafia, el hombre cuyas leyendas se contaban en susurros asustados, estaba allí, en la ceremonia nupcial más humilde y desastrosa de la ciudad. Víctor Rossi ignoró a la multitud. Sus ojos oscuros estaban fijos en un solo punto, la pequeña figura vestida de blanco en el altar. Caminó por el pasillo con una determinación que hizo vibrar el aire. Cada paso era deliberado, silencioso. El sonido de zapatos caros sobre mármol antiguo. Pasó junto a Mark, quien retrocedió como si lo hubieran tocado con un hierro candente, pálido de terror. Víctor no lo miró 2 veces. Su atención estaba completamente centrada en Elena. Se detuvo ante ella y por primera vez, la expresión fría de su rostro se desvaneció, reemplazada por algo que Elena no pudo descifrar. Era una mezcla de furia, dolor y una ternura tan profunda que la asustó más que cualquier otra cosa. No dijo ni una palabra. Con un movimiento sorprendentemente suave, se inclinó, deslizó un brazo fuerte por debajo de sus rodillas y el otro por su espalda, y la levantó de la silla de ruedas. Ser sostenida así fue un shock para Elena. Acostumbrada a los traslados mecánicos y al tacto clínico de los cuidadores, ser alzada y acunada en brazos de un hombre con tanta facilidad era una experiencia completamente desconocida. Se sentía ingrávida en sus brazos, su vestido de novia derramándose sobre su traje oscuro. Por un instante, su aroma la envolvió, cuero caro, ozono y algo más, algo vagamente familiar que su mente no lograba identificar. La abrazó con fuerza y ella sintió el latido firme de su corazón. Sus ojos se encontraron con los de él y se perdió en la intensidad de su mirada. El mundo a su alrededor se desvaneció. Ya no había más iglesia, ni más invitados, ni más humillación. Solo existía la inquietante seguridad de sus brazos y el misterio de esos ojos oscuros. Sin decir palabra a nadie, Víctor se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta por el pasillo, llevándose a Elena con él. La congregación se encogió, abriéndose como el mar rojo para Moisés. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus pasos. Al pasar junto al novio abandonado, Víctor finalmente habló, con una voz grave y peligrosa que solo Mark pudo oír. Te arrepentirás del día en que naciste. No era una amenaza, era una promesa, entregada con la certeza de un Dios de la venganza. Y entonces se fueron, salieron por la puerta de la iglesia a la luz del atardecer, dejando atrás una silla de ruedas vacía en el altar, una novia desaparecida, un novio aterrorizado y 200 invitados con una historia que contarían el resto de sus vidas. Afuera, una limusina negra, larga y reluciente, esperaba con la puerta abierta, con un conductor de rostro impasible a su lado. Víctor colocó con cuidado a Elena en el suave asiento de cuero antes de subir y sentarse a su lado. La puerta se cerró con un clic seco, silenciando el mundo exterior. El coche empezó a moverse con una suavidad que desmentía su potencia. Elena finalmente encontró la voz, aunque salió como un susurro tembloroso. ¿Quién eres? ¿Por qué hiciste esto? Víctor no la miró de inmediato. Miró por la ventana oscura un largo instante antes de apartar la mirada. Su mirada, de cerca, era aún más intensa. Me llamo Víctor Rossi, dijo, con una voz ya sin la amenaza que había usado con Mark, pero que aún resonaba con una autoridad incuestionable. Y lo hice porque nadie tiene derecho a humillarte. Ahora estás a salvo, estás bajo mi protección. La palabra protección, viniendo del hombre más peligroso del pueblo, no era reconfortante, era aterradora. La mente de Elena daba vueltas. ¿Era un secuestro? ¿La estaban rescatando o capturando? ¿Protección de qué? Ni siquiera te conozco, logró decir, recuperando un atisbo de su fuerza habitual. La comisura de los labios de Víctor se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, pero era demasiado triste para llamarse así. No me recuerdas, lo sé. Es mejor así. Pero te conozco, Elena. Te conozco desde que éramos niños. La afirmación la confundió aún más. ¿Niños? No tenía recuerdos de infancia que lo incluyeran. Su vida antes de ser adoptada a los 8 años era borrosa.
un mosaico de imágenes fragmentadas y sentimientos de abandono del orfanato de Santa Catalina. Nada tenía sentido. La limusina atravesó unas puertas de hierro forjado y subió por un largo camino de entrada, deteniéndose frente a una mansión que parecía una fortaleza moderna. Era una imponente estructura de piedra gris y cristal oscuro, enclavada en hectáreas de jardines meticulosamente cuidados, pero rodeada de altos muros y cámaras de seguridad visibles. El conductor abrió la puerta y Víctor salió, luego se giró para levantarla. La llevó a través de un amplio y frío vestíbulo, mientras el sonido de sus pasos resonaba en el mármol pulido. Hombres de traje con discreta protección auditiva se encontraban a intervalos con rostros impasibles, pero con la mirada fija en cada movimiento. Estaba claro que este era el dominio de Víctor, su castillo, su jaula. La condujo a una suite de invitados más grande que todo el apartamento de Elena. Las puertas eran anchas, el baño totalmente accesible, la cama baja para facilitar los traslados. Junto a la cama había una silla de ruedas nueva y de última generación, ligera y ergonómica, muy superior a la anterior. Todo estaba preparado para ella. La premeditación la asustó. ¿Cómo lo supiste?, preguntó débilmente. Lo sé todo sobre ti, Elena, dijo Víctor, colocándola con cuidado en la nueva silla. Hay un armario lleno de ropa de tu talla. La cocina está llena de tu comida favorita. Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño. Descansa. Hablamos luego. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta silenciosamente tras él, dejándola sola en el silencio opresivo de aquella jaula dorada. Sola, Elena intentó procesar la surrealista sucesión de acontecimientos, la humillación en el altar, el dramático rescate, el jefe de la mafia que decía conocerla desde la infancia. Se sentía como un personaje de una de sus novelas, una heroína arrojada a un mundo de peligro y misterio. Impulsada por una curiosidad que venció su miedo, comenzó a explorar la mansión. Los guardias la observaban, pero no la detuvieron. La casa era un laberinto de pasillos silenciosos, arte moderno caro y ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados. Era un lugar de belleza fría e impersonal, un museo más que un hogar. Y entonces lo encontró. Un pasillo largo y tenuemente iluminado, oculto tras una estantería en una biblioteca cavernosa. Las paredes de este pasillo secreto eran distintas al resto de la mansión. Estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, y todas eran de ella. Fotos de ella en la primaria, en su graduación de la preparatoria, recibiendo su diploma universitario. Eran fotos tomadas a distancia, con lentes de zoom, sin que ella lo supiera. Eran la prueba de sus palabras. La había estado observando durante años, pero las fotos más antiguas eran diferentes. Eran primeros planos, descoloridos por el tiempo. En ellas, una pequeña Elena en una silla de ruedas rudimentaria sonreía, y a su lado siempre había un niño pequeño y delgado de cabello oscuro y ojos ferozmente protectores. El niño siempre se inclinaba hacia ella, arreglándole la manta, mostrándole un libro, apartando a otros niños. En una de las fotos había una inscripción descolorida: Elena y Vitia, verano de 1998. Vitia. El nombre resonó en su mente, abriendo una puerta cerrada con llave. Un torrente de imágenes fragmentadas inundó su conciencia. El olor a desinfectante del orfanato, el sabor de una sopa aguada, el suave roce de la mano de un niño en la suya. Vitia, el niño que le robó un postre extra, el niño que la empujó por el patio agrietado, contándole historias de estrellas y galaxias lejanas, el niño que prometió que nunca dejaría que nadie le hiciera daño. El recuerdo era borroso, brumoso, como si lo viera a través de un cristal grueso, y entonces todo encajó. Víctor Rossi, el temido jefe de la mafia, era Vitia, su protector de la infancia, el único amigo que había tenido en ese lugar solitario. Las lágrimas que se había negado a derramar en la iglesia ahora corrían libremente por su rostro. Lágrimas no de humillación, sino de una confusión y un dolor tan profundos que la dejaban sin aliento. Estaba frente a una foto en mi nombre particular, una en la que Vitia, de no más de 10 años, aparecía frente a su silla de ruedas con los puños apretados, encarando a un grupo de chicos mayores que la molestaban,
cuando Víctor apareció al final del pasillo. La observó en silencio un instante, con una expresión indescifrable. ¿Te acuerdas?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Elena se giró hacia él, con lágrimas aún corriendo por su rostro. «¿Por qué, Vitia?», susurró con la voz entrecortada. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te convertiste en esto?», señaló la mansión, a los guardias, al mundo de violencia que representaba. «¿Y por qué me has estado observando desde lejos durante todos estos años? ¿Por qué no simplemente me hablas?». Víctor caminó lentamente hacia ella, con el rostro convertido en una máscara de dolor reprimido. «No te abandoné, Elena. Me alejaron de ti, para protegerte». Empezó a contar la historia, con la voz baja y pesada por el peso de 20 años. Habló del orfanato de Santa Catalina, no como un refugio, sino como un negocio. El director, un hombre corrupto llamado señor Petrov, explotaba a los niños más vulnerables, y Elena, con su discapacidad, era la más vulnerable de todos. Petrov planeaba venderla a una familia que la utilizaría para obtener prestaciones sociales, manteniéndola en condiciones deplorables. Vitia, mayor e inteligente que los demás niños, descubrió el plan. Desesperado, el joven Vitia, de tan solo 14 años, hizo lo único que se le ocurrió para obtener poder y proteger a Elena. Recurrió a la mafia local. Les hacía recados, ganando algo de dinero. Se acercó a un capo llamado Kuzman, un hombre de la vieja guardia, y le ofreció su lealtad a cambio de proteger a la niña en el orfanato. Kuzman, al ver la ferocidad e inteligencia del niño, accedió. La familia de Kuzman intervino. Petrov fue convencido de dejar a Elena en paz y asegurarse de que recibiera buenos cuidados hasta que fuera adoptada por una familia decente, un acuerdo que la organización de Kuzman supervisaba. Pero el precio por la seguridad de Elena fue la vida de Vitia. Tuvo que abandonar el orfanato esa misma noche para ser criado y moldeado por Kuzman y convertirse en soldado de su ejército. «No pude despedirme de ti», continuó Víctor con la voz ronca. «No podía dejar que vieras en qué me estaba convirtiendo. Así que observé desde lejos. Cuando Kuzman murió y comencé a ascender, lo primero que hice fue usar mi nuevo poder para asegurarme de que lo tuvieras todo. La beca universitaria no era anónima. El primer trabajo en una firma de contabilidad. El dueño me debía un favor. El apartamento en un edificio seguro. Soy el dueño del edificio. En cada paso de tu vida estuve ahí, en las sombras, asegurándome de que estuvieras a salvo y tuvieras la oportunidad de tener la vida normal que yo nunca pude tener». Hizo una pausa. El peso de su confesión llenó el aire. «Nunca quise que supieras de mí, de este mundo. El hombre en el que me convertí no merecía estar en tu vida». «¿Y por qué ahora?», preguntó Elena, intentando asimilar la enormidad de su revelación. «¿Por qué la boda?». «No pude soportarlo», dijo Víctor con furia en los ojos. «Te observé con ese hombre. Lo investigué. Era débil, pero parecía hacerte feliz, y eso era todo lo que quería para ti. Pero al verlo humillarte así, delante de todos, todo mi autocontrol de 20 años se derrumbó. No pensé, solo actué. No podía permitir que la única persona en el mundo que había significado algo para mí fuera tratada así. Fue un impulso, un error, y ahora te he traído a este mundo peligroso del que he pasado toda mi vida intentando protegerte». Su confesión, llena de dolor, amor y sacrificio, dejó a Elena sin palabras. Su protector de la infancia nunca la había abandonado. Simplemente había cambiado la forma de su protección. La revelación de Víctor reescribió por completo la historia de la vida de Elena. La soledad que siempre había sentido, la sensación de ser una hoja al viento, era una ilusión. Había una fuerza invisible que la guiaba, un guardián en las sombras. Gratitud mezclada con miedo, alivio con ira. Él le había dado una vida, pero ¿a qué precio? Había sacrificado su propia infancia, su alma, por ella. Mientras luchaba con estas emociones contradictorias, el mundo de Víctor comenzó a entrometerse. Uno de sus hombres entró en el pasillo con el rostro serio. «Jefe, tenemos un problema. Castillo lo sabe. Él sabe que ella está aquí». López
Nombre Castillo provocó una tensión fría y peligrosa en la habitación. El error impulsivo de Víctor en la boda estaba a punto de tener consecuencias fatales. Víctor explicó quién era Castillo, un rival despiadado, un antiguo mentor de Víctor bajo el mando de Kuzman, quien lo traicionó en una lucha de poder tras la muerte del anciano. Castillo era conocido por su crueldad y por explotar las debilidades de sus enemigos, y Víctor, al rescatar públicamente a Elena, acababa de anunciar al mundo entero cuál era su mayor y única debilidad. «La va a usar para llegar a mí», dijo Víctor, con la voz desprovista de emoción, pero con los ojos encendidos de furia protectora. «No se detendrá hasta que uno de nosotros muera». La realidad de la situación de Elena se hizo evidente. Había cambiado la humillación pública por el peligro mortal. Ya no era solo una exprometida abandonada. Era un blanco fácil en una guerra de bandas. La mansión, que antaño parecía una prisión de lujo, se transformó de la noche a la mañana en una fortaleza sitiada. Placas de acero descendieron sobre las ventanas de cristal, sumiendo la casa en una penumbra artificial. Guardias armados con rifles automáticos patrullaban el perímetro, con movimientos eficientes y silenciosos. Víctor estaba en modo de guerra. Se movía por la casa como un general, dando órdenes, comprobando los sistemas de seguridad con una mirada fría y calculadora. Intentó confinar a Elena en su suite, por su propio bien, pero la Elena que había sido humillada en el altar ya no existía. La mujer que ahora habitaba su silla de ruedas era la heredera de la fuerza de Vitia, el chico que la había protegido, y de la inteligencia estratégica de Emma Richards, la empresaria en la que se había convertido. «No voy a esconderme en una habitación como una muñeca de porcelana», dijo Elena, confrontando a Víctor en su sala de guerra. Una habitación llena de monitores que mostraban imágenes de cámaras de seguridad. Víctor se giró, sorprendido por la fuerza de su voz. «Elena, esto no es un juego, es peligroso». «Sé que no es un juego», respondió ella, acercando su silla a la mesa de planos de la mansión. «Y es precisamente por eso que me necesitas. Piensas como un soldado, centrada en la defensa y la fuerza bruta. Pero Castillo te conoce. Él espera eso. No espera que pienses como yo». Señaló los planos. «Cree que soy tu debilidad. Tiene razón, pero tu mayor debilidad, si la usas bien, puede convertirse en tu mejor arma. Esperará que me escondas en el lugar más seguro de la casa, y es precisamente por eso que debería estar en el lugar más obvio». Expuso su plan. Era audaz, arriesgado y brillante. Castillo intentará un asalto frontal para poner a prueba sus defensas. Dará por sentado que estoy en la habitación del pánico del sótano. Pero si en cambio estoy aquí, señaló la biblioteca en la planta baja, una habitación con grandes ventanales que daban a la fachada de la propiedad, lo considerará una arrogancia de tu parte. Un error. Enviará a su primer equipo a capturarme, pensando que será fácil, y entonces lo atraparemos. Víctor la escuchó. Sus ojos de mafioso se transformaron en los de un estratega que evalúa un plan de batalla. «La biblioteca tiene un sistema de seguridad independiente, ¿verdad? ¿Cerraduras de emergencia? ¿Un sistema de ventilación sellado?» «Sí», dijo Víctor, empezando a comprender a dónde quería llegar. «Se instaló para proteger mi colección de libros raros en caso de incendio». «Exactamente», dijo Elena, «pero en lugar de extintores. ¿Y si el sistema liberara gas somnífero no letal?» El respeto en la mirada de Víctor era innegable. La mujer a la que había protegido durante 20 años por su fragilidad, ahora le estaba dando una lección de guerra psicológica. Aceptó el plan. Durante las siguientes horas trabajaron juntos, codo con codo. La dinámica entre ellos cambió radicalmente. Él ya no era solo el protector, y ella ya no era solo la protegida. Eran compañeros. Ella señaló las vulnerabilidades psicológicas de su plan, y él manejó la logística de la violencia. Su mente estratégica complementaba su fuerza táctica. En esa sala de guerra, entre planos y monitores de seguridad, encontraron una nueva clase de intimidad, una alianza forjada en peligro inminente. La noche del ataque llegó con una quietud inquietante. La mansión estaba en silencio, pero la tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Elena estaba sentada en su silla de ruedas en el centro de la vasta biblioteca,
con una lámpara encendida a su lado y un libro abierto en su regazo. Era el cebo perfecto. Víctor y sus hombres estaban ocultos en posiciones estratégicas, vigilando los monitores. Afuera, la oscuridad era total. Y entonces, la primera señal. Se activó un sensor de movimiento en la puerta principal. Venían. El corazón de Elena latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Pensó en Mark, en su humillación, y pensó en Vitia, el chico que la había defendido. Ya no era una víctima, era una guerrera y esta era su primera batalla. El primer equipo de Castillo fue exactamente como Elena había predicho, un escuadrón de asalto rápido y ruidoso, diseñado para abrumar y capturar. Volaron las ventanas de la biblioteca, rompiendo cristales por todas partes. Elena se encogió en su silla, haciendo el papel de víctima aterrorizada. 4 hombres enmascarados y armados irrumpieron en la habitación. «¡A por ella!», gritó su líder. Pero en cuanto entró el último hombre, Elena presionó un pequeño botón oculto en el reposabrazos de su silla de ruedas. Con un fuerte clic, las persianas de acero descendieron sobre las ventanas y la puerta, sellando la habitación. Un suave siseo resonó cuando el gas incoloro e inodoro comenzó a llenar el aire. Los hombres miraron a su alrededor confundidos, y luego, uno por uno, pusieron los ojos en blanco y se desplomaron en el suelo, inconscientes. El plan de Elena había funcionado a la perfección, pero la celebración de la victoria duró poco. Mientras la atención de Víctor estaba en la biblioteca, sonó una segunda alarma, esta vez proveniente de otra parte de la mansión, el sótano. Castillo, un astuto estratega, había usado el asalto frontal como distracción. Él y su equipo de élite se habían infiltrado por un viejo túnel de mantenimiento, un pasadizo olvidado cuya existencia ni siquiera Víctor recordaba. «¡Está dentro de la casa!», gritó Víctor por el comunicador. «Elena, quédate donde estás». Corrió hacia el sótano, seguido de cerca por sus hombres. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Elena, encerrada en la biblioteca con 4 hombres inconscientes, sintió una oleada de miedo gélido. Su plan los había dejado vulnerables a un ataque sorpresa. El enfrentamiento entre Víctor y Castillo fue brutal y personal. Tuvo lugar en los estrechos y húmedos pasillos de servicio del sótano. Fue la culminación de años de odio y rivalidad. El estudiante contra el maestro traidor. Los disparos resonaron por la mansión. Elena escuchó desde la biblioteca. Cada disparo fue un golpe directo al corazón. Se sintió impotente. Su victoria estratégica ahora parecía pequeña e insignificante comparada con la violencia descarnada que se desplegaba bajo sus pies. La batalla duró lo que pareció una eternidad, y entonces un silencio repentino y ominoso. Un silencio más aterrador que el sonido de los disparos. Tras un instante que pareció eterno, la puerta de la biblioteca se abrió. Uno de los hombres de Víctor estaba allí pálido. «Se acabó», dijo. «Ganamos, pero el jefe está herido». Elena no dudó. Sacó su silla de la biblioteca, pasó junto a los cuerpos inconscientes de los hombres de Castillo y siguió al guardia hasta el sótano. La escena era una masacre, y en medio de todo Víctor estaba de pie, apoyado contra una pared, con una mancha oscura extendiéndose por su camisa. Le habían disparado. A su lado, en el suelo, yacía el cuerpo sin vida de Castillo. Víctor había ganado, pero a un precio terrible. En los días siguientes los papeles se invirtieron. Víctor, el protector todopoderoso, estaba postrado en cama, recuperándose de su herida. Y Elena, la mujer a quien había dedicado toda su vida, se convirtió en su cuidadora. Le limpió las heridas, le dio su medicina, se sentó a su lado y le leyó, tal como él le había hecho a ella en el orfanato. En la quietud de la recuperación, las últimas barreras entre ellos se derrumbaron. Él ya no era el temido jefe de la mafia, y ella ya no era la niña indefensa. Eran solo Vitia y Elena, 2 almas huérfanas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. Una tarde, mientras ella le cambiaba las vendas, él le tomó la mano. «Todo esto», susurró con voz débil, pero con una mirada intensa. «Este imperio, el dinero, el poder, lo construí todo por una razón, para asegurarme de que nadie pudiera hacerte daño nunca más, para asegurarme de que el mundo
nunca más pudiera tocarte. Su confesión fue la última pieza del rompecabezas de su vida. Te amo, Elena. Siempre te he amado. Desde el primer día en el patio de aquel orfanato, las lágrimas de Elena cayeron sobre su mano. Yo también te amo, Vitia, respondió, y era la verdad más simple y compleja que jamás había dicho. Para cuando Víctor se recuperó, la dinámica de poder entre ellos se había consolidado en una verdadera alianza. La llevó a su oficina y frente a sus principales lugartenientes hizo un anuncio. De hoy en adelante, Elena no es mi protegida, es mi socia, es copropietaria de todo lo que poseo. Su palabra es mi palabra, sus órdenes son mis órdenes. Ella es la reina de este imperio y todos ustedes le rendirán cuentas como a mí. Fue una declaración que conmocionó al submundo, pero para quienes habían presenciado su inteligencia estratégica durante el ataque, tenía todo el sentido. Su fuerza y su mente eran una combinación imbatible. La historia no termina con una batalla, sino con otra ceremonia nupcial. Esta vez, no en una iglesia llena de desconocidos, sino en los exuberantes jardines de la mansión al atardecer. Los únicos invitados eran el círculo íntimo de Víctor, los hombres que habían luchado por ellos, y un puñado de fieles amigos de Elena. Llevaba un vestido sencillo y elegante, y en su regazo había un ramo de flores silvestres. Víctor, de pie junto a su silla de ruedas, no la levantó. En cambio, se arrodilló, de modo que sus ojos estaban a la altura de los de ella. Y cuando dijeron sus votos, no fueron las promesas vacías de un cuento de hadas, sino el pacto de dos supervivientes, dos compañeros, un rey y una reina forjados en el fuego, listos para gobernar juntos su nuevo mundo. La noticia del rescate del altar corrió como la pólvora. Al principio, se trató como un escándalo extraño. La historia de un matrimonio fallido con un toque de submundo. Las columnas de chismes estaban furiosas, presentando a Elena como una víctima trágica y a Víctor como un monstruo del secuestro. Mark, el exprometido, intentó aprovechar la atención, concediendo entrevistas emotivas sobre su difícil decisión y su miedo a Rosie. Intentó presentarse como una víctima, un hombre común atrapado en algo que no podía comprender. Por un breve tiempo, el mundo le creyó. Nadie podría haber imaginado la profundidad de la historia que se desarrollaba a puerta cerrada, en la fortaleza de Víctor Rossi. Durante su primera semana en la mansión, antes de que descubrieran las fotos, el miedo de Elena era palpable. Cada sombra parecía una amenaza. Cada paso de un guardia en el pasillo la hacía contener la respiración. Víctor, percibiendo su terror, intentó calmarla, pero sus intentos fueron torpes. Un hombre acostumbrado a gobernar a través del miedo no sabía cómo consolarla. Le trajo mantas de cachemira, comidas preparadas por un chef privado y cualquier libro que ella deseara. Eran gestos de un hombre que solo sabía resolver problemas con dinero y poder, sin comprender que lo que ella realmente necesitaba eran respuestas. La verdad que él guardaba bajo llave. El descubrimiento del pasillo fotográfico no fue casualidad. Víctor, en un momento de vulnerabilidad, dejó la puerta de la biblioteca entreabierta, esperando que la curiosidad de Elena la llevara allí. Sabía que las palabras por sí solas no bastarían para convencerla. Necesitaba ver, necesitaba sentir la extrañeza de esas imágenes, la prueba de toda una vida de observación. La observó a través de los monitores de seguridad mientras caminaba por el pasillo, viendo cómo la confusión se convertía en reconocimiento y el reconocimiento en lágrimas. Era la apuesta más arriesgada de su vida. Estaba exponiendo su corazón, su única debilidad, con la esperanza de que ella no lo rechazara. El recuerdo del orfanato regresó a Elena en dolorosos destellos. Empezó a recordar la razón de su confusión mental. Las vitaminas que el señor Petrov insistía en que tomara eran sedantes. La mantenía drogada para que fuera más manejable, más fácil de controlar y finalmente vendible. La comprensión de lo cerca que había estado de un destino horrible la asqueó y profundizó su comprensión del sacrificio de Vitia. No solo la había salvado de un futuro terrible, la había salvado de un infierno. La deuda que sentía con él era inconmensurable y complicó aún más sus sentimientos sobre el hombre violento,
en el que se había convertido. El ascenso de Víctor en el mundo criminal fue meteórico. Tras la muerte de Guzmán, él y Castillo fueron sus dos principales lugartenientes. Pero mientras Castillo era impulsivo y codicioso, Víctor era paciente y estratégico. Forjó alianzas, consolidó su poder y, llegado el momento, superó en astucia a Castillo, tomando el control del imperio. La traición de Castillo llegó después, un intento fallido de asesinato que desató la guerra entre ellos. Su rivalidad no era solo territorial, era profundamente personal, una batalla entre la brutal vieja guardia y la calculadora nueva generación de la mafia. Y Elena se vio envuelta en medio de este sangriento conflicto. La primera acción de Castillo tras enterarse de Elena fue sutil y cruel. No envió hombres armados. Envió un ramo de lirios blancos a la mansión. Los lirios son flores que se usan a menudo en los funerales. Junto al ramo había una simple tarjeta con una sola palabra: pronto. Era una amenaza psicológica, diseñada para atormentar a Víctor, para recordarle que su fortaleza tenía una vulnerabilidad y que Castillo sabía exactamente cuál era. Fue este acto el que desencadenó el confinamiento total. Víctor comprendió que Castillo no solo intentaba matarlo, primero intentaba desmantelarlo psicológicamente, atacando lo único puro en su vida. La insistencia de Elena en participar en la estrategia impactó a la organización de Víctor. Sus hombres, leales y curtidos en la batalla, la miraban con recelo. ¿Quién era esta mujer en silla de ruedas para decirle a su jefe cómo librar una guerra? Pero Víctor, para sorpresa de todos, escuchó. Convocó una reunión en su oficina de guerra y permitió que Elena presentara su plan. Habló con una claridad y una lógica que disiparon su escepticismo. No hablaba el lenguaje de la violencia, sino el de la estrategia, la psicología y el aprovechamiento de la arrogancia del enemigo. Poco a poco, el respeto en los ojos de los hombres reemplazó la desconfianza. Empezaron a verla no como la debilidad de su jefe, sino como su arma secreta. Durante la planificación, se forjó un vínculo inesperado entre Elena y el jefe de seguridad de Víctor, un hombre taciturno llamado Dimitri. Dimitri, inicialmente el más escéptico, quedó impresionado por la inteligencia de Elena. Empezó a asesorarla sobre rutas de patrullaje y sobre los puntos ciegos del sistema. La trató no con lástima, sino como a una igual, como a una comandante. Esta aceptación por parte de los hombres de Víctor fue crucial para Elena. Le dio la confianza de que pertenecía a este mundo, no como una forastera, sino como una pieza clave. Estaba encontrando su lugar, y no era el lugar que Víctor había previsto originalmente para ella. La noche del ataque fue una prueba para todos. Mientras Elena era el cebo en la biblioteca, Víctor la observaba en un monitor con el corazón en la mano. Cada segundo era una agonía. Había accedido a su plan, pero la idea de ponerla en peligro, aunque fuera calculada, contradecía todo instinto protector que lo había guiado durante 20 años. La confianza que depositó en ella esa noche fue un paso más grande para él que cualquier batalla que hubiera librado. Fue un acto de rendición, de admitir que su camino podría ser mejor que el suyo, que su mente era tan vital como su fuerza. La victoria en la biblioteca, aunque temporal, fue un momento crucial para Elena. Al presionar ese botón y neutralizar a 4 asesinos entrenados, sintió una oleada de poder que nunca antes había experimentado. No era el poder de la violencia, sino el poder de la inteligencia. Ella, la mujer que el mundo veía frágil e indefensa, había vencido a sus enemigos sin mover un dedo. En ese momento, comprendió que su silla de ruedas no era una limitación, sino un disfraz. La gente la subestimaba por eso, y esa subestimación era su mayor virtud. Aprendió a transformar su aparente vulnerabilidad en un arma formidable. La pelea en el sótano fue la catarsis de Víctor. Al enfrentarse a Castillo, no solo luchaba por su territorio ni por su vida, luchaba contra los fantasmas de su propio pasado. Castillo representaba todo lo podrido del mundo que lo creó: la traición, la brutalidad sin honor, la avaricia. Al derrotar a Castillo, Víctor no solo eliminaba a un rival, mataba simbólicamente la parte de sí mismo que más odiaba, la parte que sentía indigna de Elena. La batalla fue su purificación a través del fuego,
un acto violento que, paradójicamente, lo purificó y lo preparó para un futuro con ella. La recuperación de Víctor fue un periodo de profunda vulnerabilidad para un hombre que nunca se había permitido ser vulnerable. Estar bajo el cuidado de Elena, depender de ella, fue a la vez incómodo y sanador. Le permitió bajar la guardia por completo, mostrarle no al jefe de la mafia, sino a Vitia, el niño asustado que aún vivía en su interior. Y la aceptación de Elena, su cuidado amable pero firme, sanó heridas mucho más profundas que el impacto de bala en su hombro. Sanó la soledad que lo había atormentado durante 2 décadas, la creencia de que estaba condenado a una vida sin amor. La decisión de Víctor de nombrar a Elena copropietaria de su imperio conmocionó al submundo. Fue una decisión sin precedentes. Las operaciones de la mafia eran un mundo patriarcal y la idea de una mujer, especialmente una mujer discapacitada, al mando era impensable. Pero la decisión de Víctor fue estratégica. Sabía que su mayor debilidad era ahora su mayor fortaleza. Con Elena a su lado, su organización poseía no solo fuerza bruta, sino también una inteligencia estratégica que sus rivales no podían igualar. Estaba demostrando a todos que el Imperio Rossi ahora estaba gobernado por 2 mentes, una alianza de poder que los hacía el doble de peligrosos. Su boda fue el símbolo definitivo de su nueva alianza. El acto de Víctor de arrodillarse a su altura fue significativo. No fue un gesto de sumisión, sino de igualdad. Reconocía que, si bien él era el rey en pie, ella era la reina en su trono. Juntos gobernaban en igualdad de condiciones. Su unión no se basaba en ilusiones románticas, sino en una profunda comprensión mutua, respeto y una historia compartida de supervivencia y sacrificio. Fue un amor forjado en la adversidad, más fuerte y duradero que cualquier capricho superficial. ¿Qué le pasó a Mark? Tras su humillación pública y la amenaza velada de Víctor, su vida se desmoronó. Perdió su trabajo, sus amigos lo rechazaban y vivía en un estado de miedo constante. Se convirtió en un chiste, el hombre que cometió el error de humillar a la esposa del jefe de la mafia. Se volvió irrelevante, tal como debía ser, un personaje secundario que cumplió su propósito en la trama y luego se desvaneció en el olvido, una nota al pie en la épica historia de Elena y Víctor. La historia del pasado de Elena y Víctor en el orfanato se filtró poco a poco a su círculo íntimo, lo que explicaba la devoción de Víctor. Sus hombres, que antes la veían con recelo, ahora la miraban con reverencia. No era solo la amante del jefe, era su razón de ser, la causa por la que había luchado toda su vida. Su posición en el mundo no estaba cimentada por el miedo, sino por una leyenda de amor y lealtad que consagró aún más la lealtad de sus seguidores. Se convirtió en la inesperada matriarca de su familia criminal. Elena empezó a usar su nuevo puesto para el bien. Insistió en que las operaciones civiles de Víctor, sus negocios legítimos de bienes raíces, restaurantes y transporte, se gestionaran con una ética impecable. Fundó una fundación benéfica, financiada anónimamente con las ganancias de estos negocios, que apoyaba orfanatos y programas para jóvenes en situación de riesgo. Usaba el poder que él había acumulado en la oscuridad para crear luz, purificando su dinero y su conciencia en el proceso. No solo lo aceptaba, lo redimía. La memoria de Elena, liberada de los sedantes del pasado y estimulada por las revelaciones de Víctor, comenzó a regresar con mayor claridad. Recordó más momentos con Vitia, él enseñándole a leer, defendiéndola de los agresores, prometiéndole un futuro lejos de aquel lugar. Estos recuerdos llenaron los vacíos de su identidad, dándole una sensación de pertenencia que nunca había conocido. Comprendió que nunca había estado realmente sola. Su ancla siempre había estado ahí, incluso cuando no podía verla. Esta comprensión sanó la herida más profunda de todas, el sentimiento de abandono. El Imperio Rossi, bajo el liderazgo conjunto de Víctor y Elena, se volvió más poderoso y estable que nunca. La fuerza bruta de Víctor, atenuada por la perspicacia estratégica y la brújula moral de Elena, los convirtió en una fuerza a tener en cuenta tanto en el submundo como en el mundo empresarial legítimo. Eran una paradoja.
Una pareja que dirigía un imperio criminal, pero también financiaba la esperanza y las oportunidades para los desfavorecidos. Gobernaban su reino gris con un equilibrio de miedo y respeto, violencia y compasión. La silla de ruedas de Elena, que para Mark era un símbolo de debilidad y una carga, se convirtió en un trono. En las reuniones con los capos de Víctor, no se disculpaba por ello. La usaba como un punto de poder. Su inmovilidad física obligaba a otros a acercarse a ella. Su perspectiva sentada le daba una perspectiva diferente, tanto literal como figurativamente. Nunca permitió que la definiera como víctima. En cambio, la convirtió en parte de su imagen de poder, la reina serena y pensativa junto a su rey guerrero. La historia del rescate en el altar se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La gente la contaba en bares y cafés, cada vez con más detalles. La historia de un amor tan poderoso que impulsó al hombre más temido del pueblo a asaltar una iglesia para rescatar a su amor de la infancia. Se convirtió en un oscuro cuento de hadas, un romance clandestino que cautivó la imaginación popular. Y en cierto modo fue exactamente eso, una historia de amor que floreció en los lugares más oscuros y demostró ser más verdadera y perdurable que cualquier cuento de hadas convencional. Elena y Víctor nunca tuvieron hijos. Su mundo era demasiado peligroso y lo sabían. En cambio, los hijos de la fundación se convirtieron en sus herederos. Invirtieron su tiempo, dinero y esperanza en ellos, intentando dar a docenas de otras Vitias y Helenas la oportunidad que nunca tuvieron. Su legado no sería un linaje, sino una generación de jóvenes rescatados del abismo, empoderados para construir sus propias vidas, lejos de las sombras en las que ellos mismos vivían. La mansión, antaño una fría fortaleza, se convirtió en un hogar. La presencia de Elena la suavizó. Había flores frescas en los jarrones, el aroma de la comida casera emanaba de la cocina y ocasionalmente el sonido de risas. Ella transformó la jaula dorada de Víctor en un santuario. Era el único lugar del mundo donde podía bajar la guardia por completo, donde podía ser simplemente Vitia, el chico que amaba a una chica en silla de ruedas. Y era el único lugar donde se sentía completamente segura, protegida no por muros ni guardias, sino por el amor inquebrantable del hombre que le había dedicado su vida. Su alianza redefinió el poder en el submundo de la ciudad. Sus rivales aprendieron a temerles no solo por su capacidad de violencia, sino también por su imprevisibilidad. Nadie sabía cómo luchar contra un enemigo que era a la vez un ejecutor implacable y un brillante estratega. Eran dos mitades de un todo perfectamente equilibrado. Víctor era el puño y Elena el cerebro. Juntos eran invencibles, una nueva dinastía criminal construida no solo sobre el miedo, sino sobre una base de amor y lealtad absolutos. En definitiva, la historia de Elena y Víctor es una historia sobre las diferentes formas de protección, la protección física que Víctor ofreció, la protección estratégica que Elena desarrolló y la protección emocional que finalmente encontraron el uno en el otro. Es una historia que argumenta que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la valentía de proteger esa vulnerabilidad, tanto en los demás como en uno mismo, y que el amor, en las circunstancias más difíciles, puede ser el acto de protección más feroz y poderoso de todos. La ironía del destino de Mark fue que, al intentar escapar de una complicación, se encontró en la situación más complicada imaginable. Su rechazo público a Elena no lo liberó, sino que lo encadenó a una vida de miedo y oscuridad. Quería una vida sencilla y normal, pero su acto de crueldad lo puso en el punto de mira del hombre menos sencillo y normal del pueblo. Su intento de eludir una supuesta responsabilidad lo llevó a una consecuencia mucho más grave, una oscura lección sobre cómo nuestras acciones, especialmente las crueles, pueden tener repercusiones mucho más allá de nuestra comprensión. El corredor fotográfico permaneció como estaba, un santuario privado para su historia. Se convirtió en el lugar al que acudían cuando necesitaban recordar de dónde venían, ver las imágenes descoloridas de sí mismos como niños. Huérfanos y asustados,
Era un humilde recordatorio de lo lejos que habían llegado. Era el ancla que los mantenía con los pies en la tierra, incluso mientras gobernaban un imperio. Las fotos eran la prueba de que su historia no comenzó con poder y violencia, sino con la amistad pura y protectora de dos niños perdidos para el mundo. La influencia de Elena transformó la cultura de la organización de Víctor. Si bien la violencia seguía siendo una herramienta necesaria en su mundo, ella insistía en un código de honor. Los civiles inocentes estaban vetados, las familias eran sagradas, la traición se castigaba, pero la justicia, siempre que fuera posible, debía moderarse con cierta misericordia. Introdujo una brújula moral en un mundo que no la tenía y, sorprendentemente, fortaleció la organización. La lealtad de sus hombres se profundizó, pues sabían que servían no solo a un jefe temido, sino a un rey y una reina que gobernaban con un propósito. La discapacidad de Elena, que el mundo veía como su característica distintiva, se convirtió casi en una nota al pie en su mente. Su inteligencia, su fuerza, su amor por Víctor y su dedicación a su fundación la definían. La silla de ruedas era simplemente su forma de moverse por el mundo, no quién era ella. Al abrazar su poder interior trascendió sus limitaciones físicas, y al hacerlo se convirtió en un poderoso símbolo de que las verdaderas discapacidades no son las del cuerpo, sino las del carácter y el espíritu. Lo que el corrupto, director del orfanato, el señor Petrov, jamás supo fue que al intentar explotar a dos niños, creó sin querer la dupla más poderosa que la ciudad jamás había visto. Su avaricia y crueldad fueron el catalizador que llevó a Vitia por el camino de la mafia y cimentó la lealtad inquebrantable entre él y Elena. En su intento de destruir sus vidas, les dio el único regalo que importaba, el uno al otro, y esta alianza, forjada en la adversidad de su infancia, resultó ser la base sobre la que se construiría un imperio. La historia de amor de Víctor por Elena se convirtió en una herramienta de poder en sí misma. Sus enemigos sabían que era un hombre que había pasado 20 años velando en silencio por una mujer. Esto lo hacía predecible en un aspecto. Haría cualquier cosa por protegerla, pero también lo hacía aterrador. Un hombre capaz de tanta devoción y paciencia era capaz de cualquier tipo de planificación a largo plazo y venganza. Su amor no era solo su debilidad, era la fuente de su paciencia estratégica y su ferocidad implacable. Elena nunca perdió la dulzura que la definía. Incluso en reuniones con criminales empedernidos, conservaba una gracia y una compasión que los desarmaba. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su quietud tenía peso. Su lógica era irrefutable. Les enseñó a esos hombres que el poder no siempre tenía que rugir, a veces podía susurrar y ser aún más efectivo. Aportó un equilibrio muy necesario al mundo hipermasculino de Víctor, y esa fue una de sus contribuciones más transformadoras. La mansión se convirtió en un refugio para quienes les eran leales. Era un lugar donde los hombres de Víctor podían traer a sus familias, sabiendo que estarían a salvo. Elena organizaba fiestas navideñas para los niños, creando un sentido de comunidad y familia dentro de la organización. Comprendía que la lealtad debía cultivarse, no solo exigirse. Al cuidar de las familias de sus hombres, se aseguró su devoción de una manera que el miedo por sí solo jamás podría. Estaba construyendo una dinastía basada no solo en el poder, sino en el sentido de pertenencia. Su historia desafiaba cualquier clasificación fácil. ¿Era una historia de amor? Sí. ¿Era una historia de crimen? Sí. ¿Era un relato de resiliencia? Sin duda. Fue esta complejidad la que la hizo tan poderosa. La vida rara vez es una sola cosa, y el viaje de Elena y Víctor fue un reflejo de esta verdad. Eran una paradoja viviente, el bien y el mal entrelazados, el amor floreciendo en la tierra de la violencia, la fuerza hallada en la vulnerabilidad. Y en esta complejidad encontraron su verdad única e inquebrantable. Cada año, en el aniversario de su matrimonio fallido, Víctor enviaba anónimamente una gran suma de dinero a la organización benéfica favorita de la iglesia donde ocurrió todo. Era su silencioso acto de penitencia y gratitud. Penitencia por la humillación sufrida por Elena y gratitud por el acontecimiento que finalmente los reunía.
Nunca se lo contó. Era una conversación privada entre él, su pasado y el destino que de una manera tan cruel y hermosa los había unido para siempre. El submundo, un ecosistema construido sobre la traición y el interés propio, estaba perplejo ante la alianza entre Elena y Víctor. Su absoluta lealtad mutua era una anomalía, una fuerza que sus rivales no podían comprender ni replicar. Los enemigos intentaron sembrar la discordia entre ellos, difundiendo rumores o intentando enfrentarlos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Su vínculo no se basaba en las circunstancias, sino en una historia compartida de supervivencia que los hacía inmunes a tal manipulación. No eran solo compañeros, eran dos mitades de una sola alma indestructible. La inteligencia emocional de Elena se convirtió en un activo tan valioso como su mente estratégica. Podía leer a las personas, comprender sus motivaciones y miedos. En un mundo donde las negociaciones a menudo se resolvían con amenazas, Elena usó la empatía y la psicología. Descubrió lo que sus oponentes realmente querían, sus debilidades ocultas, y empleó este conocimiento para crear soluciones donde todos, excepto sus enemigos más implacables, sintieron que habían ganado algo. Introdujo el arte de la diplomacia en el manual de la mafia, una herramienta que a menudo resultó más efectiva que una bala. El nombre Vitia se convirtió en un secreto sagrado entre ellos. En público, él era Víctor Rossi, el jefe, pero en los momentos de tranquilidad, en su santuario, ella lo llamaba Vitia, y, en sus ojos, veía al niño protector que aún era, y él a su vez veía en ella no a la reina de la mafia en la que se había convertido, sino a la chica resiliente que había jurado proteger. Estos nombres eran sus recordatorios, sus anclas en la verdad esencial de su relación, la prueba de que bajo las capas de poder y peligro seguían siendo aquellos dos niños en el patio del orfanato, unidos contra el mundo. Con el paso de los años, la línea entre los negocios legítimos de Víctor y sus operaciones en el AMPA comenzó a difuminarse gracias a la influencia de Elena. Ella lo guió a través de un lento y cuidadoso proceso de legitimación, invirtiendo las ganancias criminales en negocios legítimos y alejándose gradualmente de actividades más violentas. Su objetivo no era convertirlo en un santo, sino asegurar que el imperio que dejaran atrás fuera de estabilidad y legado, no de caos y derramamiento de sangre. Ella planeaba su futuro, asegurándose de que su historia no terminara en una lluvia de balas, sino en una paz ganada con esfuerzo. El miedo que Elena sintió al principio de su viaje nunca desapareció del todo, pero aprendió a vivir con él, a usarlo. El miedo la mantuvo alerta, la hizo cautelosa. Comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Y con cada día que navegaba con éxito en su peligroso mundo, con cada decisión estratégica que tomaba, con cada vida que tocaba a través de su fundación, su valentía crecía y el miedo disminuía, convirtiéndose ya no en un amo sino en un sirviente, un consejero cauteloso. La historia de Elena se convirtió en una leyenda entre los niños de los orfanatos que su fundación apoyaba. La historia de la reina de la silla de ruedas, una huérfana como ellos, que superó la adversidad para volverse poderosa y usar ese poder para ayudar a los demás. Ella no lo sabía, pero su viaje se convirtió en un cuento de hadas moderno para una nueva generación de niños perdidos, dándoles la esperanza de que, sin importar cuán oscuros fueran sus inicios, ellos también podrían encontrar la fuerza y forjar su propio final feliz. Uno de los aspectos más impactantes del liderazgo de Elena fue su enfoque en la salud mental dentro de la organización de Víctor. Conociendo el trauma de primera mano, insistió en que los hombres de Víctor y sus familias tuvieran acceso a terapia confidencial. Comprendía que la violencia de su mundo dejaba cicatrices invisibles. Al ofrecer sanación a estas heridas, aumentó la estabilidad y la lealtad de su equipo. Fue un enfoque revolucionario. Tratar a sus soldados no como peones desechables, sino como seres humanos completos, una estrategia que ninguno de sus rivales consideraría jamás. La imagen definitiva de su poder no se encontraba en una sala de guerra, sino en el jardín de la mansión. Víctor estaba de pie detrás de la silla de ruedas de Elena, con las manos apoyadas en sus hombros, ambos mirando a lo lejos.
era la imagen de una alianza perfecta. Él era su fuerza, su protector físico, el guardián de su cuerpo, y ella era su cimiento, su ancla moral, la guardiana de su alma. Juntos eran una unidad, una fortaleza con corazón, un imperio con conciencia. La presencia de Elena tenía un efecto calmante en la naturaleza volátil de Víctor. Antes, su temperamento era un arma que usaba para intimidar. Con ella, aprendió a controlar su ira, a canalizarla de forma más productiva. Era la única persona en el mundo que podía enfrentarlo sin miedo, que podía mirarlo a los ojos furiosos y decirle: «No, Vitya, hay una mejor manera». Y él, el hombre al que nadie se atrevía a contradecir, escuchó, porque sabía que su voz era la voz de su propia conciencia, la mejor parte de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Envejecieron juntos en esa fortaleza de amor y peligro. Las guerras entre bandas iban y venían, los enemigos surgían y caían, pero su compañerismo se mantuvo inquebrantable. Se convirtieron en una institución de la ciudad, una fuerza de la naturaleza, el rey y la reina de su propio y complejo reino. Su historia fue un testimonio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces la persona que necesitas salvar es a la que has pasado toda tu vida intentando proteger. La ironía definitiva del viaje de Elena fue que, al ser despedida públicamente por su discapacidad, se vio catapultada a una posición de poder inimaginable. El acto que debería haberla marginado para siempre fue el catalizador que la colocó en el centro del poder. Mark, en su intento de librarse de una esposa discapacitada, la entregó sin querer a un hombre que veía su discapacidad como irrelevante y su mente como un tesoro. Fue la prueba definitiva de que la percepción de la debilidad depende del observador y que el valor de una persona no tiene nada que ver con su capacidad física. Con cada niño que su fundación ayudaba a escapar de un sistema quebrado, Elena sentía que reescribía su propio pasado. Cada beca que financiaban, cada hogar seguro que proporcionaban, era un acto de desafío contra el señor Petrov y todos los que explotaban a los vulnerables. Ella y Víctor no podían cambiar lo que les había sucedido, pero podían usar su poder para asegurar que menos niños tuvieran que correr la misma suerte. Y en esta misión encontraron una forma de redención mutua más profunda que cualquier absolución religiosa. Su amor nunca fue convencional. No se conformaba con cenas a la luz de las velas ni paseos por la playa. Se conformaba con conversaciones estratégicas trasnochadas, con confianza implícita en situaciones de vida o muerte, con una mirada compartida que lo decía todo. Era un amor forjado en la brutal realidad de su mundo, y por eso más fuerte y resiliente que cualquier romance de cuento de hadas. Eran compañeros en el sentido más auténtico de la palabra, en todos los aspectos de sus vidas entrelazadas. La historia de cómo Víctor se enteró del matrimonio de Elena con Mark nunca se reveló por completo, pero los detalles eran simples. Como su guardián secreto vigilaba su vida, sabía que estaba comprometida, y aunque odiaba a Mark por su debilidad, estaba dispuesto a permitirlo por su felicidad. Tenía hombres vigilando la iglesia ese día, no para intervenir, sino para garantizar su seguridad. Fue uno de estos hombres quien lo alertó por teléfono cuando Mark comenzó su cruel diatriba. La decisión de Víctor de ir allí fue instantánea, un acto de pura furia protectora, rompiendo su regla de oro de 20 años de nunca interferir directamente. La mansión Rossi, antaño temida como guarida de monstruos, comenzó poco a poco a forjarse una nueva reputación. Bajo la influencia de Elena, se hizo conocida como un lugar de lealtad y justicia, aunque una justicia de bajo mundo. La gente sabía que Víctor Rossi seguía siendo un hombre peligroso, pero ahora tenía una reina a su lado, y su reinado era conocido por ser firme pero justo. El miedo que inspiraba se veía atenuado por el respeto que inspiraba, creando un equilibrio de poder que hizo su reinado más seguro y duradero. Elena nunca intentó cambiar la naturaleza fundamental de Víctor. Lo aceptó tal como era, un hombre capaz de una gran violencia y un gran amor. No lo juzgó ni por su pasado ni por su presente. En cambio,
lo ayudó a navegar por su mundo con mayor sabiduría y un toque de compasión. Y él, a su vez, nunca intentó cambiarla. Amaba su fuerza, su inteligencia y su bondad innata. No quería corromperla, sino anclarse en ella. Se equilibraban mutuamente. La oscuridad de él encontraba un contrapunto en la luz de ella, y la luz de ella encontraba un protector feroz en la oscuridad de él. Cada año, en el aniversario del día en que se conocieron en el orfanato, pasaban el día juntos, en privado. Apagaban sus teléfonos, dejaban de lado los negocios y simplemente estaban juntos. Era su día sagrado, un día para honrar al niño y la niña que habían sido, y la promesa silenciosa que los había unido de por vida. Era un recordatorio de que bajo el imperio y el peligro, el fundamento de todo era simple. Un niño que juró proteger a una niña y que nunca, en 20 años, había roto su promesa. Su historia demuestra que los protectores se presentan de muchas maneras. A veces son caballeros de brillante armadura, y a veces son hombres aterradores con cicatrices en el rostro y oscuridad en el alma, cuyo amor es tan feroz y abarcador que están dispuestos a convertirse en monstruos para proteger a sus ángeles. El viaje de Elena fue aprender a ver más allá del monstruo y reconocer al protector que siempre estuvo ahí, esperando en las sombras. El poder que Elena finalmente ejerció no fue prestado de Víctor, era suyo. Puede que él la haya colocado en la habitación, pero fueron su inteligencia y fortaleza de carácter las que la mantuvieron allí y la elevaron a una posición de verdadera compañera. Su historia es una refutación de la damisela en apuros. Puede que la rescataran de un aprieto, pero al final fue ella quien, con su sabiduría y estrategia, ayudó a salvar el imperio y el alma de su salvador. Y así, en el corazón de un imperio construido sobre el miedo, floreció una historia de amor improbable. La historia de Vitia y Elena, el chico protector y la chica resiliente, que se convirtieron en los reyes de su propio y complejo mundo. Redefinieron las nociones de fuerza y debilidad, de protección y compañerismo, y juntos gobernaron, no como tiranos, sino como soberanos, de una alianza inquebrantable, un testimonio perdurable de que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor, en su forma más feroz y leal, es la mayor fuerza de todas.